¿Cómo les ha ido en el trabajo? ¿Cómo les fue en el trabajo? ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna inconveniente que tuvieron? Eu tenho uma dúvida em relação à última questão, Dime. de la hiponatremia. Ya. Como eu tenho que fazer o cálculo? Eu estou um pouco confuso. Mm, A ver, abrir. Esta pregunta dices. Sim. Vamos a aumentarle un poco de tamaño. Paciente, sexo masculino, femenino. Entonces, el primer dato de importancia que ustedes van a poner, o que han puesto, a ver, ¿dónde anda? Rojo. Femenino. Lo importante, ¿no? De edad con peso, 55 kilos. Es operada por cáncer de fundus gástrico. Femenino, 55 kilos, 98 años, cáncer. Es una patología grave. Entonces, lo primero que hacemos es grave. Entonces, vamos a necesitar una fórmula perfecta para este paciente, que es grave. El postoperatorio presenta una diuresis de 1000. Al ser una diuresis de 1000, diuresis de 1000 no nos interesa, está en la historia, pero no nos interesa porque está normal. Sonda nasogástrica sí nos interesa, tiene 1000 cc's. Sonda nasogástrica 1000 cc's. Esto es una pérdida patológica. Se realizó un examen de electrolitos. Entonces, le han hecho además un examen de electrolitos. Sodio está muy bajo, 115. Hay que llevarlo por lo menos a 130 o a 145, ¿no? Ese es su valor normal. El potasio normal. Entonces, el potasio podemos ponerle como normal. Potasio 4, normal. Solamente vamos a necesitar dar necesidad basal. Es decir, 1 por el peso, nada más. Después, ¿qué más nos dice? Además, presenta hipertermia. Entonces, acá arriba ponemos hipertermia. Es de 39 grados. Temperatura de 39 grados. Entonces, va a necesitar una necesidad de corrección del 20%, porque es 2 grados por encima del valor normal. Favor realizar, ¿cómo se llama? La terapia postoperatoria, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es recopilar los datos. Después, si quieren empezar por la hiponatremia, lo primero que tienen que recordar es la fórmula. La fórmula es
Copy, ya. Entonces la fórmula es esa. Es mujer, entonces no hay 0,6. Y lo único que hacen es reemplazar. Sodio igual a 130 Doutor, uma pergunta. menos. Por exemplo, eu ponido peso vezes 0,45, porque mulher e anciana, há problema? No entendí peso. Ahorita vamos a llegar ahí. Fíjate primero. Entonces 115, ¿no? Ahí por peso, que es, ¿cuánto es su peso? 55. Por 0,4. Entonces, si nosotros agarramos y multiplicamos 0,4 veces 55 por 130 menos 115 es 15. Entonces nos da 330. 15 por 55 por 0,4. 330. Entonces esto es igual a 330 mili equivalentes que necesita. Pero no solo eso, no se olviden que las necesidades basales de sodio de la señora es 1 por kilo. Entonces va a ser eso igual a, si pesa 55, va a ser 55. Entonces total, solamente sumamos 330 más 55, 385 mili equivalentes. Eso es lo que necesita. ¿Entendido? Entonces, es muy importante el que ustedes de manera muy suelta puedan dominar este tipo de ejercicios. Porque si ustedes observan, es un ejercicio en el que es muy comúnmente van a verse en la vida. Estos son casos normales de la vida donde van a ver una persona operada y tienen que calcular sus electrolitos y sus líquidos. Todo esto hemos avanzado en clases. Doutor, Sí, dígame. buenas noches. Bueno, Una pregunta. claro que sí. En la diapositiva 38, hay una fórmula con agua, 60% vezes peso del paciente, dividido por 100, que sería igual en litros. ¿Esta fórmula no usamos? No, porque no tenemos nada de esos datos. A ¿En qué caso veces, voy a usar esta fórmula? a veces cuando, lo que pasa es que cuando hay hiponatremia, también puede ser secundaria al exceso de agua. Cuando hay exceso de agua, el sodio se diluye. Entonces, y disminuyendo la cantidad de ingesta de agua, nuevamente el sodio se va a concentrar en el cuerpo. Es en pacientes que normalmente no queremos darles sodio porque tienen algún problema renal, cardíaco, y mejor que darles sodio inhibimos la cantidad de agua que estaría consumiendo. Para que es como que se seque. Y al secarse hay menos agua y entonces aumenta relativamente el sodio. Pero en Ya, este caso no tenemos ningún dato de esos. este caso, este paciente necesitaría de 385 m equivalentes de sodio, Sí, ¿verdad? ajá. Pero sabemos que só podemos reemplazar, creio que em 24 horas, 10 m equivalentes, não vê? Ou hasta No, 12, eso era de potasio. não era de sódio. No, solo es de potasio. No olviden que mientras la persona esté sana, el sodio puedes dar, no hay mucho problema. El que es problema es el potasio. Potasio hay que tener mucho cuidado. El potasio hay que dar con electrocardiograma. El potasio hay que dar 200 miliequivalentes día, 40 miliequivalentes solución por litro.
Entonces esas cosas está bien que se recuerde, pero hay que ver que es de potasio. Doutor, e em quantas horas podemos, como vamos a dividir este sódio para esse paciente? Isso que me queda. Depende del estado del paciente, es decir, cómo está. Porque si ustedes ven, voy a compartirles otra imagen, no es muy difícil darles sodio. Si us- 154, lo fisiológico tiene 154. Y si vos le das 3 fisiológicos, estarías recibiendo 466 mil equivalentes de sodio. Es decir, en 24 horas ya puedes reponer con 3 fisiológicos. Este es el fisiológico y este es sodio y cloro. Entonces, a este paciente no es grave, 115, no es tan grave la hiponatremia. Solamente darte cuenta y darle sodio, solución fisiológica. O si quieres le das Ringer lactato, también aquí está con 130. Por 3 sería 390. Doutor, ¿Sí? eu estava lendo um artigo e hablado que pacientes com hiponatremia 115 é muito grave. E hablado também que, por exemplo, é mais indicado tomar sódio cloro a 3%, que tem 510 mil equivalentes. Então, eu he hecho um cálculo donde eu pongo a quantidade de 510 por 1000 ml e ponido a quantidade que me dado de 1000 equivalentes de sódio, que em meu caso, dado 371. No Então, habría, eu tenho. no habría, como les digo, no es grave reponerle esta cantidad porque no es difícil, digo. Hay veces que es mucho más la pérdida de sodio, pero si vos ves acá, en 24 horas le puedes reponer y sin dañar nada. No usas ninguna solución especial. Hay que ser prácticos en la medicina. Es decir, puedes tener otro tipo de alternativas, de soluciones al 3%, pero no hay en todo lado. No existe en todo lado. Una solución fisiológica, vos la tienes hasta en el último rincón de posta sanitaria. Y a este paciente ponle 3 fisiológicos y listo, va a empezar a mejorar. Puedes darle el primero si quieres a chorro, si está muy descompensado, y ya estás casi con 200 mil equivalentes que le estás administrando de sodio, que es más del 70% de lo que él ha perdido. Entonces, mi consejo como médico es reponer con calma. No se puede reponer electrolitos, no le voy a reponer en 1 hora o en 2 horas. Y me dicen entonces ustedes, pero el paciente, doctor, se va a morir. Pero no se va a morir por mí, se va a morir porque los familiares hace 3 días tenían que traerlo y lo han traído hoy día. No, no lo voy a ayudar yo a morirse. Ninguna administración de volumen de electrolitos no se puede ser agresivos, porque a cada uno de ustedes ha recibido inyecciones endovenosas. ¿Cómo se siente administrarse algo extraño por la vena? Es frío, es torpe, te duele. Ahora imagínense un concentrado de sal que te pongan por una vena, te va a redoler. Muchas veces estas administraciones agresivas que hacemos en pacientes que están muy mal, que están por morirse, como te digo, no usamos vías periféricas, tenemos que usar catéter venoso central para que no se lesionen las venas. Sí está permitido, sí está descrito en la literatura, pero yo quiero primero médicos generales y ya más adelante ya serán nefrólogos, cirujanos, terapistas que puedan ser un poco más agresivos. Yo quiero que sean conservadores, que ayuden al paciente y no le hagan tomar riesgo. Ese paciente en 1 hora recibiendo fisiológico a chorro va a empezar a estar normal. Ya con 154 mil equivalentes ya está muy normal, ya los síntomas han disminuido. Eso es lo que yo quiero transmitirles. Hay formas agresivas, en los libros están descritos, pero la experiencia, el conocimiento de estos casos
me permite decirles que tiene que ser todo con calma. No le vas a poner un concentrado de cloruro de sodio endovenoso a tu mamá, ¿o sí? Si fuera el caso amerita, sí dirías, pero preferirías que se recupere con calmita, no hay ningún apuro, ya puede estar mejor a medianoche, si le empezamos hoy día solución, y sin correr ningún riesgo. La administración golpe de, a ver dónde anda, de sodio, causa síntomas. Bueno, no está aquí. Pero bueno, esa es la idea. Díganme, ¿qué otra pregunta más? Si un paciente necesita, por ejemplo, de 210 de sodio, eu posso poner uma solução fisiológica 0,9%, não vê que tem 154, e pode poner ampolhas também, essas ampolhas que tem de 17,7, que tem como 30 equivalentes também. Aquí está anotado, 30 mil equivalentes. Esto puede poner entonces. Puedes poner, pero si le vas a poner esta solución, normalmente es porque le estás poniendo solo dextrosa. Entonces este soletrol sodio, cloruro de sodio, se le aumenta a la dextrosa. No olviden, es que yo les estoy enseñando a manejar líquidos electrolitos, pero no olviden que el cuerpo no solamente vive de líquidos y electrolitos, necesita glucosa y dextrosa para funcionar, necesita energía. Entonces, muchas veces el paciente se hospitaliza y lo que está en vía es dextrosa, porque estamos tratando de darle energía. Y entonces a este le añadimos esto. Si en este caso el paciente está hospitalizado solamente por la hiponatremia, directamente darle fisiológico. Pero en el fisiológico, si vos ves, no gana nada de energía. El paciente está en ayunas, NPO. Nada, ni siquiera por la vena, a diferencia de la dextrosa, que estaría mejorando. Cuando a ustedes han visto el tema de repercusiones del metabolismo a la agresión por la cirugía, han debido ver que una de las más importantes acciones es la energía al paciente. Si le das energía, no se infecta, no se complica, no se muere el paciente. Si le das energía. Es por eso que muchos de los pacientes van a estar internados con dextrosa. Pero esto puede causarle hipopotasemia o hiponatremia. Le puedes poner esto, soletrol sodio, soletrol potasio. Normalmente para mantenimiento yo, sin hacer electrolitos, les pongo dos ampollas de potasio y dos ampollas de sodio y una de potasio en esta solución. Entonces al día recibe 6 ampollas de sodio y recibe 3 ampollas de potasio. 60 mil equivalentes de potasio y 6 por 3, 180 de sodio. Pero está recibiendo energía, ¿no? Que también es fundamental, no es que hay que dejar de lado. No se preocupen, este tipo de análisis ya van a practicar en el internado, no se hagan problema, pero les van indicando poco a poco. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, doctor, ¿será que también nos puede ayudar con el antepenúltimo ejercicio, por favor? No se puede disculpen, no se puede marcar asistencia porque llamo lista por si acaso, ¿ya? Es el mismo ejercicio. Pudiera es casi lo mismo, a ver. Yo podría ser el penúltimo porque el antepenúltimo sí me sale la respuesta correcta y está entre las opciones, pero el penúltimo no me sale la respuesta. Y no sé si estoy haciendo algo mal. Porque es lo mismo que arriba y hice lo mismo que arriba, pero no me sale la respuesta.
Bueno, estos son un poquito para que piensen. No lo voy a hacer todo porque tienen que pensar. La idea es que piensen, pero sí les puedo guiar un poco. Por ejemplo, aquí dice paciente sexo masculino, 25 años de edad, con peso 60. Se encuentra hospitalizado. Con estos datos se calcula, es decir, con estos datos han calculado sus necesidades diarias. Entonces ellos ya nos han dado necesidades diarias. Las necesidades diarias son igual a necesidades basales más pérdidas anormales más necesidades de corrección, ¿verdad? Eso es lo que dice. Corrección. Entonces, él lo que me está dando son las necesidades diarias. Entonces, 2.250, eso me ha dado. Igual. Después dice, se sabe por la historia clínica que las pérdidas anormales sumaron 400. Entonces, necesidades basales no es nada, no hay nada, no sabemos. Más, ¿dónde anda mi más? Ahí, más 400 cc. Ahí. ¿Cuál será la cantidad de agua que se debe administrar en paciente endovenoso en 24 horas si la temperatura sube 38 grados? Entonces, lo que hay que hacer es de sacar. Miren, es como una fórmula. Lo que necesitamos son necesidades basales. Esto ya está sacado sumando esto y esto. Entonces agarro y pongo 2.255 menos 2.250 menos 400. Entonces, anteriormente, la velocidad, la necesidad basal era 1.850 cc. Más 400. ¿No ve? Entonces, si vos sumas 1.850 más 400, sale 2.250. Pero aquí nos falta un dato más, porque le han restado 400 de las necesidades, digo, del agua endógena, ¿se recuerdan? Entonces no es 1.850. Esto antes era 1.850 más 400. Entonces era 2.250. De ahí tienes que sacarle el 10% por 10%. Y entonces, más, y creo que ya estoy terminando. No sean trampos. 225. 20%. 38 grados, dice. Ah, sí, es cierto, 10 grados, perdón. 38 grados, dice, ¿no? Sí, Entonces, lo único que he hecho ha sido como en los ejercicios de, del colegio, he invertido los factores y he creado una fórmula. Y ahí sale. Ahora sí ha entendido. Facilito, ¿no? Sumas y ahora sabes cuál es. He hecho sin querer queriendo he terminado de hacer el ejercicio, lo siento. Está bien, gracias, doctor. Les he perjudicado. No, me ha ayudado mucho. Gracias. Sí, Doc, nos ayuda. Sí, He bastante. perjudicado. Bueno, la idea es complicar un poco para que comprendan de verdad las fórmulas, los conceptos. No es perjudicarles el aprendizaje, sino que quiero que de verdad entre en la cabeza de dónde viene la necesidad diaria, qué son necesidades basales, qué son pérdidas anormales y necesidades de corrección. Y este juego de números hace que ustedes dominen eso. Bueno, ¿alguna otra duda más? Creo que está claro, ¿no? El resto, ¿o han tenido algún inconveniente en el repaso? No, ¿no ve? Los otros son totalmente teóricos, hay que ir repasando y hay que ir aprendiendo. A ver, ¿dónde anda ahora? Doctor,
Sí, dime. Yo tenía una duda. En el tercer examen, que es el teórico con patrón, hay una pregunta que es sobre los pares craneales y dice cuál es el par craneal a evaluar durante una reacción pupilar y pone óptico, trigémino, facial, pero yo me preguntaba, ahí no tendría que entrar el óculo motor, porque en una reacción pupilar lo que estamos evaluando es la midriasis, miosis y si hay presencia de anisocoria. Y Pero el, eso lo puede poner como respuesta. Lo puede poner. ¿sí? No me recuerdo la pregunta, la verdad. Es que no había esa opción, doctor. En esa pregunta no había la opción de óculo motor. Y No, tampoco había la opción de ninguno de los anteriores. la verdad que no me acuerdo la pregunta, pero puede ponerlo. Si usted cree que está correcto su análisis, puede ponerle al ladito y mandarme así. No hay ningún problema. ¿Ya? Yo lo voy a analizar. Esas preguntas de análisis teórico lo podemos revisar, no hay problema. ¿Alguna otra Está pregunta? bien, ¿Duda? doctor. Sí, Muchas eso puede gracias. mandarlo. Cuando tengan alguna duda en eso, lo mandan y yo lo analizo. Y veo si es que tienen razón. Nadie es dueño de la verdad absoluta, chicos. Sí, tenía una duda más, doctor. Del mismo examen de líquidos y electrolitos, la primera pregunta es referente a cómo sacar te da el peso del paciente y te pregunta cuánto de sangre tiene. Eh, Y quería saber qué fórmula se utilizaba para eso, porque por ejemplo la que a mí me han enseñado es el peso por 0.07 para calcular el volumen de sangre, pero no me daba con ninguna de las opciones. Debería darte. A ver, vamos a ver. Por aproximación me da, pero no sale. A ver, dice. Si el volumen de líquidos de una persona de 24 años, no. ¿Dónde está? No es la primera pregunta. ¿Cuál pregunta es? Sí, es la primera pregunta, doctor, de líquidos y electrolitos. El volumen si el volumen de total de líquidos de una persona de 24 años de edad de 80 kilogramos es 75,000, entonces el total de la sangre sería. A ver. Ujú, ujú. Sí me sale, por si acaso. Revíselo nomás de nuevo. Revíselo nomás de nuevo. No vale hacerme responder todas las preguntas, por si acaso. Si no, voy a tener que ponerles a todos 100 y, aunque no sería mala idea, así no reviso ya. Pero bueno, eso ¿se recuerdan cuando les he enseñado cómo se saca el plasma? El plasma, su valor es el 5%. El valor para calcular sangre es el 7%. Solamente reemplácenlo eso. Les va a salir. Bueno, ya que hemos hablado ah, de cosas de repaso, podemos seguir repasando algunas estructuras importantes que nos van a ingresar poco a poco a nuestra cátedra en lo que es el tórax. Si nosotros vemos esta imagen de tórax, inmediatamente pues viene a nuestra cabeza todos los conocimientos que permiten formar
la estructura y la caja torácica, donde vemos las vértebras, desde las cervicales, las torácicas, hasta las lumbares en la parte posterior, permitiendo una unión por una doble articulación entre las costillas y las vértebras, permitiendo el movimiento inspiratorio, apoyado encima sobre una capa musculosa sin estar directamente en contacto el omóplato, que permite ser centro del equilibrio de todo lo que es el brazo. Hacia adelante, los arcos, hacia adelante y hacia abajo, se van a conectar a la línea media al esternón, pero no directamente por los huesos, sino que se conectan por unos cartílagos. Estos cartílagos intercostales son de vital importancia para conocer cuando uno se expone al frío o a cambios de temperaturas muy severos, duele estos cartílagos, se enfrían y hay una patología que denominamos costocondritis. Es una inflamación del cartílago. Es muy dolorosa, frecuente en los ancianos porque ya tienen una piel delgada y fácilmente cambia de temperatura. Y estas zonas se enfrían. Otra cosa que es importante recordar es el apéndice sifoides. Normalmente, en la mayoría de nosotros es metido, ni siquiera lo conocen, lo vemos. Pero en algunos ya mayores ancianos protruye como una bolita, como que se les estaría saliendo el apéndice sifoides. Hay que decirles que no se tienen que preocupar, es una calcificación normal. El tórax es una estructura extremadamente simple de evaluar. Tenemos proyecciones para evaluar mediante radiografía. Una proyección, voy a escribirlo para que sea mejor. Se dice proyección AP, PA y oblicua. Entonces, ¿qué quiere decir AP? Antero, posterior. PA, postero, anterior. Y la oblicua es oblicua, punto. O lateral. Lateral oblicua a veces es. Pero me interesa sobre todo estos dos. La AP, la antero-posterior, está diseñada para ver las parte ósea. La AP, cuando yo pido una antero-posterior, yo quiero ver la parte ósea. Quiero ver si hay fracturas, si hay fisuras en las costillas. Entonces la AP es ideal para eso. De otra manera, si yo quiero ver pulmones, corazón, mediastino, pido PA. ¿Y que se denomina? Póstero anterior. A veces, cuando sospecho de derrames muy pequeños pleurales, pido oblicuas o laterales, porque en esta parte posterior donde termina el diafragma, puedo ver derrames más pequeños, es decir, más tempranos. Y de esa manera diagnosticarlo al paciente de mejor forma. Entonces, estas cosas generales que nosotros tenemos en la cabeza no se nos tienen que olvidar. Siempre tienen que estar presentes cosas generales de tórax. Cuando nosotros en anatomía hemos hecho una disección del tórax, hemos escogido hacerlo por planos, ¿no? El primer plano era piel, cubierto por por una pequeña capa de tejido celular subcutáneo. Por debajo tenemos los músculos. Tenemos acá el músculo
si está insertado en lo que es el húmero y en la clavícula, el esternón manubrio, ¿qué será? El oblicuo, perdón, es el pectoral mayor. Entonces, debajo de las grasas tenemos el pectoral mayor. Si disecamos el pectoral mayor, vamos a ver, miren, nuevamente insertado en lo que es el húmero, hacia las costillas, vamos a ver el pectoral menor, muy claramente. Por debajo del pectoral menor, sigue habiendo los músculos entre las costillas que se denominan los músculos intercostales. Todos estos permiten el movimiento de las extremidades superiores y sobre todo del tórax. Los músculos intercostales, si notamos, van a tener diferentes direcciones. Miren, oblicua de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Son como entretejidos. Esto permite hacer un movimiento como en vaivén, lo que hace más fácil la respiración a nuestros pacientes. Muy importante recordar que el paquete vasculo nervioso del tórax recorre el reborde inferior de las costillas. Entonces, yo tengo que puncionar por encima, nunca por debajo. Si yo voy a hacer un procedimiento de toracocentesis, toracotomía o cualquier tipo de examen, nunca punciono por debajo de una costilla. Es decir, no pegada a la costilla, porque lo que voy a lesionar es el vaso, la arteria y el nervio intercostal. Y el paciente obviamente va a tener un hemotórax porque va a sangrar un montón. Entonces debemos recordar eso. Hacia abajo, el límite del tórax es real, es físico. Tiene un gran músculo que se denomina el músculo diafragma. Este músculo diafragma tiene una parte muscular alrededor y una parte tendinosa en la parte media. Lamentablemente, hacia atrás, es decir, la parte posterior del tórax, no es tan sencillo. Es un poco complejo. Es decir, hay muchas capas musculares. Un segundito, jóvenes. Un segundito. Méritos. Niños que se habrán publicado. Ya. Hay tres grupos musculares. Un grupo muscular posterior, un grupo muscular medio y un grupo muscular anterior. El músculo más anterior, mirando de atrás hacia adelante, es el músculo psoas-ilíaco. Después está el músculo cuadrado lumbar. Y el plano muscular posterior es donde vemos el músculo superficial, el dorsal ancho y el trapecio, que los reconocemos. Y vienen dos planos, plano de los romboides, romboides mayor y menor, plano de los serratos, serrato póstero superior, serrato póstero inferior. Y viene el plano más profundo de las vértebras, donde están los músculos transverso espinoso, iliocostal y longísimo del tórax. Eso es un recuerdo de la anatomía. En la parte anterior del tórax, en el sexo femenino, existe una glándula sudorípara modificada, que es la glándula mamaria. Esta glándula mamaria cumple funciones reproductivas. Muy delicado, mucho cuidado al examinar y mucho cuidado que siempre estará acompañados. ¿Qué patologías
fisiopatológicamente pueden afectar a los pulmones. La hipoxia. Si nosotros analizamos fisiopatológicamente, el pulmón es el intercambio gaseoso. Si no hay un intercambio gaseoso, va a haber hipoxia, es decir, poca cantidad de oxígeno. ¿Culpa del pulmón? Todavía a identificar. Puede haber aumento del CO2 por mal intercambio. Y esto ocasiona alteraciones, ácido base. Entonces pueden generar ácidos bases. Las vías aéreas tienen el tórax, los pulmones, tienen vías aéreas conductoras que solamente transportan la columna de aire. No tienen ninguna función de intercambio, que son las fosas nasales, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales, bronquios mayores y tienen otra parte que son las partes respiratoria o de intercambio, que son el bronquio respiratorios o menores, conductos alveolares, saqueos alveolares, alvéolos, donde verdaderamente se producen los intercambios gaseosos. Entonces, si nosotros vemos en lo que es el pulmón en sí, vamos a ver que tiene conductos que transportan columna de aires y tienen zonas funcionales. El estudio del pulmón es bastante interesante porque gracias a la tecnología actualmente podemos acceder a ingresar al pulmón a través de lo que conocemos como, perdón un ratito, voy a compartirles lo que conocemos como fibrobroncoscopía. Entonces nosotros aquí están viendo la imagen que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Entonces hemos introducido el fibrobroncoscopio a través de la boca y la laringe. El video, miren, comienza con una luz. Ahorita estamos entrando estamos en la tráquea, acá. Y allá está la carina, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Entonces vemos ahí. Entonces, ahí está el árbol bronquial. Se ingresa, miren la luz, estamos ingresando al... Primero vamos a ir hacia arriba y vamos a ir al lóbulo superior derecho. Entonces ahí están los bronquios hacia el lóbulo superior derecho. Después nos vamos hacia abajo y al fondo. Ahí vemos el ingreso a lo que es lóbulo inferior derecho. Entonces, como ven, los bronquios van volviéndose mucho más pequeñitos. Para la música que no sirve para nada. Y el lóbulo medio. Entonces, en la fibrobroncoscopía vemos las características de la mucosa, la coloración, incluso si hay un cuerpo extraño. Salimos hasta la carina y nos vamos al lado izquierdo. En el lado izquierdo nos dirigimos hacia arriba primero y vemos lo que llamamos el lóbulo superior izquierdo. La língula, porque no hay lóbulo medio. Y hacia abajo va a estar el lóbulo inferior izquierdo. Entonces ahí va yendo.
a lo que es el lóbulo inferior izquierdo. Entonces, como ven, la fibrobroncoscopía permite el análisis de estas estructuras. Y una vez terminado, va saliendo. Poco a poco se sale y llegas a destino. Entonces, hay broncoscopía. Bueno, había broncoscopios rígidos. Es decir, no eran tan flexibles como hay ahora. Estos se usaban, los broncoscopios rígidos, para hemorragias masivas, para casos pediátricos, para cuando había cuerpos extraños, es decir, no crean, se entran botones, agujas, de todos entran los bronquios. Cuando hay estrechamiento de tráquea, cuando hay adenomas bronquiales. Y el fibrobroncoscopio, lo que hemos visto, la parte flexible, normalmente se usa para los diagnósticos. Estos diagnósticos pueden ser terapéuticos porque si hay un pólipo, lo saco y además se cura, lo diagnostico y lo curo. También para investigación, porque ustedes si ven, nos sirve para ver los diferentes bronquios. Obviamente existe contraindicaciones de la fibrobroncoscopía. Una de las contraindicaciones es la falta de cooperación del enfermo. Obstrucción parcial de la tráquea. El infarto reciente de miocardio. El asma bronquial. La hepatitis. ¿Por qué la hepatitis? Porque se va a contaminar mi material y entonces no voy a poder hacer otro. Uremia. Porque la uremia altera los factores de coagulación. Entonces, en ese caso, no está permitido hacer en pacientes o con uremia la fibrobroncoscopía. Abscesos pulmonares, obstrucciones, fallas respiratorias, arritmias. Todos esos casos son contraindicaciones para realizar broncoscopía. Algo que se siente en el tórax y que de manera mecánica afecta a los pulmones son los que hemos dicho hace rato, derrames pleurales. Si yo me pongo a pensar en un derrame pleural, debe ser que ha habido salida de líquido. Esta salida de líquido es causado por derrames pleurales transudativos en caso de cirrosis hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. En esos casos aparece derrame pleural transudativo. Pero este derrame transudativo tenemos que ver que no es la única causa, sino que va a haber derrames pleurales exudativos. Exudativos, es decir, que exuda. En este caso ya están pues en relación con patologías infecciosas, en el mejor de los casos, chicos,
patologías infecciosas en el mejor de los casos y patologías neoplásicas en los pacientes que lamentablemente tienen patología neoplásica y que obviamente se puede complicar gravemente su proceso. Entre las infecciones son tuberculosis pulmonar, son enfermedades virales, bacterianas y micóticas. Muchas de estas patologías ya eran vencidas por nuestra parte. Actualmente un poquito de problemas tenemos con esto de las infecciones virales. Entonces, cuando hay líquido dentro del espacio torácico, lo denominamos neumotórax. Este neumotórax podemos calcular que sea transudativo o exudativo, que si es exudativo sea infeccioso o neoplásico. Pero obviamente tenemos que demostrar. Y para esto hacemos una punción pleural para tomar una muestra. Nosotros necesitamos tomar una muestra del líquido ahí adentro. Y eso se llama punción pleural o pleurocentesis. ¿Cómo se hace esta pleurocentesis? Tenemos al paciente sentado. ¿Están viendo la imagen que estoy compartiendo, chicos? Sí, Sí. doctor. Se ve, ¿no? Entonces, tenemos ahí al paciente sentado. A ver, vamos. Ya, cuando tú quieras. Y ser para arriba, ¿sabes? Siempre se sabe cómo es, ¿no? Mira vosotros, mira yo aquí. ¿Lo veis? Con el corte. Sí. Entonces, se ha hecho asepsia antisepsia, se ha delimitado entre el quinto y sexto espacio, normalmente se hace percusión para ver dónde hay mate y se hace una asepsia antisepsia. No se olviden que cuando puncionan no tienen que ir por debajo de la costilla. Mejor ir por encima para no pinchar las bajas. No se mueva, no se mueva. Ahí, Ya está. ahí, ma. Ahí. Como hay líquido, ¿Está saliendo? Y si tiene que ver que salga. Sí, pero hace vacío. Ahí. Es que esa jeringa es el problema, que es más grande de 20. Tiene que tirar más. Pero es que no es bueno ir cambiando mucho de jeringa, ¿sabes? Quizás si quiere para que vea que salga el líquido. Ahí. Perfecto, sí está saliendo. Se me bien, lo que pasa es que hace mucho trabajo hacer succión con la jeringa. Isabel es igual que la otra vez, ¿no? ¿Se acuerda, no? Me mandaron un recalcón en el lado. Desfavorido. Está, yo creo que con eso me quedo poniendo una cita. No, si puedes sacarme, sácame todo el que atrás. No, todo el que haya no le puedo sacar de golpe. muy fuerte. Entonces, esa es una toracocentesis. Obviamente, Doc, una pregunta. dime. ¿La punción se hace en algún espacio intercostal? Por eso les decía, normalmente calculamos entre el quinto y sexto espacio intercostal. ¿Ya? Doc, Pero, ¿qué pasa? Perdón, dime, perdón. no sé ¿Qué pasa si mi paciente es obeso? ¿Cómo cuento, digamos? ahí hacemos trampa. Lo que hacemos es hacer percusión. Hacemos percusión. Bueno, hacíamos percusión. La verdad, antes buscaban el lugar de punción por la percusión. Actualmente nosotros no podemos seguir haciendo eso porque es obeso
Yo no puedo lastimarle, no voy a posicionar el diafragma o si es a la derecha el hígado. Entonces hago trampa. Bueno, ni tan trampa, sino uso conocimiento. Entonces, lo primero, confirmamos la presencia o ausencia de líquido. Si no nos puede ayudar la radiografía que usamos, ecografía. Muy bien, chicos. Entonces, ahora usamos ecografía. Entonces, aquí confirmo la presencia de líquido mediante la ecografía. Ven cómo se mueve y entonces lo marco. Entonces, con ecografía he encontrado el lugar donde está el líquido. No importa si es gordo, si es flaco. Entonces sé dónde está el líquido. Uso antiséptico. Entonces, una colocación de campo. Ven, el paciente está sentado con las manos apoyadas hacia adelante siempre. El antiséptico que usa es la iodopovidona. En este caso, le van a poner lidocaína, que yo parto del principio, no somos animales. Esa pobre señora, aguante, aguante. A ver, yo te pincharé mejor ni digo, porque duele. ¿Qué te cuesta ponerle lidocaína? Entonces, estas sí van a poner anestesia. Entonces ya se localizó por ecografía. ¿Qué te permite la ecografía? Ustedes están viendo, si hubiera hecho el conteo normalmente, más o menos aquí, ustedes saben que en el pezón es el quinto espacio, aquí hubiera puncionado un poquito más alto. Nunca me hubiera atrevido a puncionar tan abajo, porque este es el lado derecho y puedo pegarle al hígado. Pero la ecografía me permite hacer eso. Porque sé que está ahí. Entonces, por el borde superior. Lo primero es anestesiarle. Ingresa la aguja y la anestesia. Por el borde superior de la costilla. Es una llave de 3 vías que está poniendo. Está adaptando una aguja rosada, más gruesa. Y en el mismo lugar donde he puesto la anestesia, entro. Hasta que salga contenido. Como ven, el paciente no se ha movido. Un paciente totalmente súper agradecido va a estar. Entonces saco. Como es llave de 3 vías, ven, lo cambio y vacío. Lo activo y saco. Esto ya no nos habla, no nos habla de nada bueno. Esto es sangre. Hay un problema bastante serio ahí adentro. Paciente que no es una infección, no es un trasudado, no es un exudado. Esto es un problema más serio. Puede tratarse de neoplasias, puede tratarse de un enfisema roto, alguna cosa grave ahí. Entonces, como ven, con la llave de 3 vías, le permite vaciar. Y listo. Y se manda la muestra a histopatología. No sé si tienen alguna duda en relación a esto. Doctor, en relación a la profundidad de la aguja, tal vez para pinchar algún órgano y todo eso, ¿hay algún valor, doctor? No, porque vos pinchas con presión negativa. Bajo presión negativa. Entonces, como que vas aspirando. Y apenas sale líquido, paras. Apenas sale el líquido, paras. ¿Entendido? Yo sé que Cierto. es muy relativo eso, pero
Es la única forma. Por la ecografía te puede guiar de que no hayas tocado ninguna estructura noble, pero en general vas aspirando. Como has hecho un buen diagnóstico, normalmente antes de lesionar o llegar a un órgano noble, ya empieza a salir líquido. ¿Ya? Doctor, disculpe una pregunta. ¿Cómo Dime. colocamos la anestesia? ¿Cómo se coloca la anestesia? Es decir, la anestesia lo pones en el mismo lugar que hemos pinchado. No sé si te has fijado en el video. Voy a poner en el O sea, sí vi que colocan en el mismo lugar de la punción, pero ¿tenemos que introducir toda la aguja y soltar toda la anestesia o cómo se va poniendo la anestesia? Esa es mi pregunta, doctor. Mira, entonces aquí, esto me hace en el video de nuevo, localiza el lugar y pone, mira, está agarrando ¿cómo se llama? El paraaplicador. Y mientras va progresando, va poniendo, ¿ves? Atiende un poco a su dedo derecho. Entonces, acá lo pone. Y no entra todavía. Aquí. Mientras va avanzando, lo está apretando el émbolo. ¿Ves? Va poniendo. Y al salir, de nuevo, aprieta el émbolo. ¿Ven? Entonces, al salir, aprieta el émbolo. Al ingresar, estás ingresando está apretando el émbolo. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Doctor, una pregunta más, disculpe. ¿Cuándo sé cuándo tengo que aspirar? ¿Siempre 60 mililitros o hay un rango? Si la cantidad supera 500 ml, no puedes vaciarlo todos los 500 ml porque se va a descompensar el paciente. El límite máximo que podrías vaciar es hasta 500 ml. Más allá se te descompensa el paciente. Si quieres sacar más cantidad de líquido, más de 500 ml, al paciente se tiene que administrar soluciones como albúmina, esas cosas para reemplazar. ¿Ya? Doc, una pregunta. ¿Siempre tiene que ser, o la aspiración siempre tiene que ser por atrás o puede ser por la línea media clavicular? Medio clavicular hacia adelante. Es que en la radiografía, no sé si te has fijado, es hacia atrás la dirección. Es atrás. ¿Por qué tengo marcado aquí 23 y 25? Y 10, 25. Qué raro. Pero normalmente es hacia atrás porque es el lugar donde se acumula. Cuando es aire, funcionamos por adelante. ¿Qué dónde anda la radiografía? ¿Ve? Ahí ves, mira. Entonces aquí es más alto y el líquido se va a ir hacia atrás. Por eso funcionamos acá atrás. Ah, ya, doctor, gracias. Hoy día es 25, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda más, chicos. Es un pequeño introducción como el cherry del helado. Esta primera parte. Para que le hayan gusto, placer al aprender. Que vean que el tórax, la anatomía es importante recordarle y que de entrada ya tenemos herramientas para diagnosticar. ¿Ya? Vamos a continuar la próxima clase y vamos a ir un poquito más presionando ya desde la próxima clase. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Doctor,
Perdón, una ¿Sí? preguntita. Claro que sí. El próximo tema que vamos a avanzar, ¿cuál es, doctor? Es que en el pensum que nos han dado solo dice patología torácica. No especifica mucho. Por eso vamos a continuar con patología torácica. Ahora sí vamos a entrar de lleno a las patologías torácicas. Sobre todo resaltando patologías torácicas que tengan resolución quirúrgica. ¿Ya? Ahora, neumonías, otros tipos de patologías que no tengan resolución quirúrgica, no. ¿Ya? Les voy a facilitar en la plataforma el PowerPoint de la próxima clase también, no se preocupen. Revísenlo mañana o pasado. No, el fin de semana lo voy a cargar. ¿Listo? Entonces va a poder repasar ahí. Le estoy compartiendo la pantalla de asistencia. Por favor, vayan prendiéndome sus micrófonos mientras, cuando sea su nombre. Diane. Presente, doctor. Brian. Presente, doctor. Angie. Presente, doctor. José Artur. Presente, doctor. Patricia. Presente, doctor. Lisette Noelia. Presente, doctor. Roberto Cardoso. Presente, doctor. Nelly Cardoso. Presente, doctor. Aime Scarlett. Presente, doctor. Mariela Chacón. Presente, doctor. Jessica Chirinos. Presente, doctor. Abigail Choque. Presente, doctor. Jonathan. Presente, doctor. Alane. Brenda. Presente, doctor. Francisco. Presente, doctor. Carlos. Presente, doctor. Lucas. Presente, doctor. Michele. Intensidad de los turnos. Ivonne. Se nota esta Presente, doctor. Joel. Presente, doctor. Samantha. Presente, doctor. Sara. Presente, doctor. Axel. Presente, doctor. Vera Luz Hinojosa. Presente, doctor. Cintia Andrea Hinojosa. Presente, doctor. Brisa Katiuska. Presente, doctor. Yara. Presente, doctor. María. Presente, doctor. Jessica. Presente, doctor. Mildred. Katia. Presente, doctor. Diana. Presente, doctor. Amilcar. Presente, doc. Nadir. Presente, doctor. Tu cámara, Nadir. Perdón, doctor, es que mi cámara está mal. Ya, para la próxima, ¿ya? Carlos. Ya, doctor, está bien. Marian. Presente, doctor. Maciel. Presente, doctor. Alfredo. Presente, doctor. Elías. Presente, doctor. Leonel. Gilsa. Jocelyn. Presente, doctor. Laura. Presente, doctor. Alael. Daiva. Presente, doctor. Hugo. Presente, doctor. Valeria. Presente, doctor. Ditzi. Presente, doctor. Oye, ya me han aumentado alumnos, eran 50 nomás. ¿Qué ha pasado? ¿Hasta dónde es la lista?
¿Qué ha No, pasado? doutor, algunos estão entrando recém. Alane mesmo foi sua No primeira se está classe. cambiando de paralelo, doctor. ¿Por qué no hay paralelo? ¿Otro? Sí, nos están cambiando. Por ejemplo, algunas ya tengo 4, algunas tengo aquí en el 2. Litsi Abril. Presente, doctor. Shawane. Presente, doctor. Thais. Presente, doctor. Natuse. Carla. Liz. Presente, doctor. Paolo. Presente, doctor. Brian. Presente, doctor. Micaela. Presente, doctor. Daisy. Chile. Presente, doctor. Bueno, chicos, como son más, Doctor, dime. llamó a Michelle García justo cuando estaba por estos nombres. Se escuchó una música y no pude escuchar bien. Michelle Cristín. Sí. Ya. ¿Alguien más? Bueno, chicos, vamos a ir entonces apretando las clases también si son más. ¿Listo? Vayan cuidándose, vayan estudiando, vayan visitando la plataforma y yo voy a ir subiendo materiales para que su formación sea más sencilla y más fácil. Listo, chicos. Ha sido un placer el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Chao, Claro, chicos. doctor. Gracias, doctor. Chao, chicos. Gracias. Hasta luego. Doctor.